¿Alguna vez te has preguntado qué secretos yacen ocultos bajo las ruinas de civilizaciones antiguas? ¿Qué fuerzas oscuras podrían estar esperando, selladas en la oscuridad, para ser liberadas? ¿Y si te dijera que, en lo más profundo de una cueva bajo las ruinas aztecas, 4 exploradores descubrieron una cámara secreta que no debería haber sido perturbada? Una cámara que guardaba algo más que simples reliquias. Un dios antiguo, malvado y sediento de venganza, sellado durante siglos por razones que nadie recuerda. En nuestro mundo existen lugares que desafían la comprensión humana. Rincones olvidados donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanece. Hoy te llevaré a uno de esos lugares, donde la curiosidad humana se enfrentó a una fuerza ancestral que nunca debió ser despertada. A lo largo de este video, descubrirás cómo una simple exploración se convirtió en una pesadilla viviente. Te sumergirás en la historia de 4 valientes, o tal vez imprudentes, exploradores, que al adentrarse en las profundidades de una cueva azteca, liberaron algo que no solo cambió sus vidas, sino que también puso en peligro a todo aquel que se atrevió a acercarse. Reflexionaremos sobre la arrogancia del ser humano al creer que puede desafiar lo desconocido sin consecuencias. ¿Qué impulsa a las personas a adentrarse en lo prohibido? ¿Es curiosidad, ambición o simplemente la necesidad de descubrir verdades que deberían permanecer ocultas? Antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo importante. Comenta con la frase: "El pasado no siempre debe ser desenterrado". Tu opinión es crucial para seguir explorando estos misterios juntos. Además, no olvides darle me gusta a este video, ya que cada like ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas como tú, personas valientes que no temen enfrentarse a lo desconocido. ¿Estás listo para adentrarte en las sombras de una civilización olvidada y descubrir qué criaturas o dioses acechan en la oscuridad? Advierte: lo que estás a punto de escuchar está basado en hechos reales, y las consecuencias de esta historia aún resuenan en quienes la vivieron. No te distraigas, porque lo que viene a continuación te mantendrá al borde de tu asiento. Todo comenzó en una remota región de México, donde las ruinas de una antigua ciudad azteca se alzan en medio de una densa selva. 4 exploradores, un arqueólogo, un historiador, un guía local y un fotógrafo, habían escuchado rumores sobre una cueva oculta bajo las ruinas. Según las leyendas, esta cueva era un lugar sagrado, un portal hacia el inframundo donde los aztecas realizaban rituales para honrar a sus dioses, o para contenerlos. El grupo, impulsado por la curiosidad y la ambición, decidió adentrarse en la cueva. Equipados con linternas, cámaras y herramientas de exploración, descendieron por un estrecho pasaje que parecía no tener fin. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de jeroglíficos y tallas que representaban escenas de sacrificios y criaturas que no se parecían a nada que hubieran visto antes. El aire era pesado, cargado con un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico como el hierro. El guía local, un hombre llamado Mateo, advirtió al grupo que no continuaran. «Esto no es un lugar para los vivos», murmuró, sus ojos llenos de temor. Pero los demás lo ignoraron, convencidos de que estaban a punto de hacer un descubrimiento histórico. Después de horas de caminar, llegaron a una enorme puerta de piedra, sellada con símbolos que brillaban débilmente bajo la luz de sus linternas. El arqueólogo, el doctor Eduardo Morales, examinó los símbolos y tradujo una advertencia tallada en la piedra. «Aquí yace el guardián del inframundo. Quien perturbe su sueño despertará una ira que no podrá ser contenida». A pesar de la advertencia, el grupo decidió abrir la puerta.
Con herramientas y esfuerzo lograron mover la pesada losa de piedra, revelando una cámara oscura y cavernosa. El aire que salió de la cámara era frío y denso, como si la propia oscuridad los estuviera observando. Dentro de la cámara, encontraron algo que los dejó sin aliento. En el centro del recinto había una estatua gigante de un dios azteca, con rasgos grotescos y una expresión de furia congelada en el tiempo. Alrededor de la estatua había ofrendas, joyas, cráneos y objetos que parecían brillar con una luz propia. Pero lo más inquietante no era la estatua, sino lo que sintieron al entrar. Una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Y luego, un sonido, un susurro que parecía venir de todas direcciones, como si las paredes mismas estuvieran hablando. El fotógrafo, Carlos, fue el primero en notarlo. ¿Escuchan eso?, preguntó, su voz temblorosa. Los demás asintieron, pero nadie quiso admitir lo que estaban sintiendo. Una presencia, algo antiguo y malévolo, que los observaba desde las sombras. Fue entonces cuando la linterna del historiador, Laura, comenzó a parpadear. Y en ese momento de oscuridad intermitente, juraron ver algo, moverse detrás de la estatua, algo que no debería estar allí. El parpadeo de las linternas no cesaba, y con cada intermitencia, la sensación de que no estaban solos se hacía más intensa. Carlos, el fotógrafo, intentó capturar una imagen de la estatua, pero su cámara solo mostraba distorsiones y sombras que no coincidían con lo que sus ojos veían. «Algo no está bien aquí», murmuró, ajustando el lente una y otra vez, como si la tecnología misma se negara a cooperar. El doctor Morales, el arqueólogo, intentó mantener la calma. «Es solo el aire húmedo afectando los equipos», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Pero incluso él no podía ignorar el susurro que ahora parecía formar palabras en una lengua antigua, una lengua que ninguno de ellos entendía, pero que resonaba en sus mentes como un eco perturbador. Laura, la historiadora, se acercó a las paredes de la cámara, iluminando los jeroglíficos con su linterna. «Estos símbolos no son como los que he estudiado antes», dijo, su voz llena de incredulidad. «Hablan de un Dios que fue sellado aquí no por adoración, sino por miedo. Un Dios que devoraba a quienes osaban profanar su descanso». Mateo, el guía local, se mantuvo cerca de la entrada, listo para huir. «Debemos irnos», insistió, su mirada fija en la estatua. «No pertenecemos aquí. Esto no es un lugar para los vivos». Pero era demasiado tarde. De repente, una ráfaga de viento frío recorrió la cámara, apagando todas las linternas al mismo tiempo. En la oscuridad total, el susurro se convirtió en un grito, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Los exploradores se agruparon instintivamente, sintiendo cómo algo se movía a su alrededor, algo grande y pesado que raspaba el suelo de piedra. Cuando las linternas volvieron a encenderse, la estatua ya no estaba en su lugar. En su lugar había una figura oscura, con ojos que brillaban como brasas y una sonrisa que mostraba filas de dientes afilados. El dios azteca había despertado, y su mirada se posó en los intrusos con una mezcla de furia y hambre. ¿Qué es eso?», balbuceó Carlos, retrocediendo hasta chocar contra la pared. El dios no respondió con palabras, sino con acción. Con un movimiento rápido y fluido, extendió un brazo que parecía estar hecho de sombras sólidas, agarrando a Mateo por el cuello antes de que pudiera reaccionar. El guía gritó, pero el sonido fue ahogado por un crujido siniestro cuando
El dios lo levantó del suelo como si fuera un juguete. El grupo entró en pánico. Laura gritó. El doctor Morales intentó agarrar una herramienta para defenderse y Carlos apuntó su cámara hacia la criatura, como si capturar su imagen pudiera hacerla desaparecer. Pero nada de eso importaba. El dios los observaba con una calma aterradora, como si supiera que no había escapatoria. Mateo fue arrojado contra la pared con una fuerza sobrehumana, su cuerpo quedando inmóvil en el suelo. El dios se volvió hacia los demás, su sonrisa creciendo aún más. «Corran», susurró Laura, pero sus piernas no respondían. El miedo las había paralizado. El dios avanzó lentamente, disfrutando de su momento, sabiendo que tenía todo el tiempo del mundo. Y en ese momento, los exploradores comprendieron la verdadera naturaleza de la advertencia en la puerta. No era una simple superstición, era una profecía. El dios avanzó lentamente, sus pasos resonando en la cámara como truenos distantes. Cada movimiento suyo era calculado, como si disfrutara del terror que irradiaba de sus víctimas. Los exploradores, ahora reducidos a 3, intentaron reagruparse, pero el miedo los mantenía separados, como si instintivamente supieran que estar juntos los hacía un objetivo más fácil. Laura, la historiadora, fue la primera en recuperar algo de compostura. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó, arrastrando al doctor Morales por el brazo. El arqueólogo, aunque visiblemente afectado, asintió con la cabeza, agarrando su mochila, con herramientas que ahora parecían ridículamente inútiles contra una criatura de pesadilla. Carlos, el fotógrafo, se quedó atrás, paralizado por el miedo. Su cámara colgaba inútilmente de su cuello, las lentes rotas por el impacto contra el suelo. «No podemos dejarlo», murmuró el doctor Morales, pero Laura lo miró con ojos desesperados. «No podemos salvarlo si estamos muertos», respondió, arrastrándolo hacia la entrada de la cámara. El dios, sin embargo, no tenía intención de dejar escapar a ninguno de ellos. Con un movimiento rápido, extendió un brazo oscuro hacia Carlos, envolviéndolo en una sombra que parecía tener vida propia. El fotógrafo gritó, pero el sonido fue ahogado rápidamente, como si la oscuridad misma lo estuviera consumiendo. Laura y el doctor Morales lograron salir de la cámara, corriendo por el estrecho pasaje que los había llevado hasta allí. Pero, incluso en su huida, podían sentir la presencia del dios detrás de ellos, como si los estuviera persiguiendo sin prisa, sabiendo que no había escapatoria en las profundidades de la cueva. «Tenemos que encontrar una salida», gritó Laura, su voz resonando en las paredes de piedra. El doctor Morales, jadeando, sacó un mapa de su mochila. «Aquí», dijo, señalando una ruta alternativa que no habían explorado antes. «Hay otro túnel que conduce a la superficie, pero está marcado con una advertencia». Laura no quiso saber de advertencias. «¡No tenemos opción!», exclamó arrastrándolo hacia el nuevo pasaje. Mientras corrían, el susurro que habían escuchado antes regresó, pero esta vez era más fuerte, más claro. Parecía estar hablándoles directamente. Sus palabras, una mezcla de amenazas y promesas. «¿Escuchas eso?», preguntó Laura, su voz temblorosa. El doctor Morales asintió, pero no respondió. Sabía que cualquier intento de racionalizar lo que estaba sucediendo sería inútil. Estaban en territorio desconocido, enfrentándose a algo que desafiaba toda lógica y ciencia. El nuevo pasaje los llevó a una sala más pequeña, donde encontraron algo que los dejó sin aliento. Un altar cubierto de huesos y objetos brillantes que parecían resonar con la misma energía que el dios. En el centro del altar había un ídolo pequeño, una réplica exacta de la estatua que ahora los perseguía. «Es un sello», murmuró el doctor Morales, examinando el ídolo. «Debe ser la clave para contenerlo de nuevo». Laura lo miró con incredulidad.
¿Y cómo se supone que hagamos eso? No sabemos nada de rituales aztecas. El doctor Morales no tuvo tiempo de responder. Un rugido ensordecedor resonó en la cueva, seguido por un temblor que hizo caer trozos de piedra del techo. El dios estaba cerca y no tenía intención de permitir que escaparan. El rugido del dios resonó en la cueva, haciendo temblar las paredes y desprendiendo polvo y piedras del techo. Laura y el doctor Morales se miraron, sabiendo que no tenían tiempo que perder. El ídolo en el altar era su única esperanza, pero no tenían idea de cómo usarlo. «¡Tenemos que intentar algo!», gritó Laura, agarrando el ídolo con manos temblorosas. El objeto era frío al tacto, como si estuviera hecho de hielo, y emitía un zumbido casi imperceptible, como si estuviera vivo. El doctor Morales, respirando, con dificultad, sacó un libro de notas de su mochila. «Aquí hay algo», murmuró, hojeando las páginas rápidamente. Los aztecas usaban ofrendas de sangre para sellar a sus dioses. Tal vez, sí... «No hay tiempo para tal vez», interrumpió Laura, mirando hacia el pasillo por donde habían venido. Las sombras parecían moverse, acercándose lentamente, como si el dios estuviera jugando con ellos, disfrutando de su desesperación. Con un movimiento rápido, Laura se cortó la palma de la mano con una piedra afilada que encontró en el suelo. La sangre brotó y la colocó sobre el ídolo. Al principio, nada sucedió, pero luego el zumbido se intensificó y el ídolo comenzó a brillar con una luz tenue y pulsante. «¡Funciona!», exclamó el doctor Morales, pero su alivio fue efímero. El dios entró en la sala, su figura oscura llenando el espacio con una presencia abrumadora. Sus ojos brillaban con una furia indescriptible y su sonrisa era ahora una mueca de odio puro. «¡Rápido el libro!», gritó Laura, sosteniendo el ídolo con ambas manos. El doctor Morales leyó en voz alta las palabras que había encontrado. Una invocación en una lengua antigua que resonó en la cueva como un eco. Las paredes parecieron vibrar en respuesta y el ídolo brilló con más intensidad, proyectando sombras que bailaban en las paredes. El dios se detuvo, como si las palabras lo hubieran afectado de alguna manera, pero no retrocedió. En cambio, extendió un brazo hacia ellos, y la sombra que lo componía se alargó, rodeando a Laura y al doctor Morales como una serpiente lista para estrangular a su presa. «¡No podemos detenerlo!», gritó Laura, sintiendo cómo la sombra la envolvía, fría y opresiva. El doctor Morales, desesperado, tomó el ídolo de las manos de Laura y lo golpeó contra el altar con todas sus fuerzas. El sonido fue ensordecedor, y una onda de energía salió del ídolo, empujando al dios hacia atrás. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, el dios rugió, un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra, y se lanzó hacia ellos. El rugido del dios llenó la sala, un sonido que parecía sacudir las mismas entrañas de la tierra. Laura y el doctor Morales se agacharon instintivamente, cubriéndose la cabeza mientras la onda de energía del ídolo los envolvía. La luz pulsante del pequeño objeto se intensificó, iluminando la sala con un resplandor sobrenatural que contrastaba con la oscuridad del dios. El dios, sin embargo, no se detuvo. Avanzó hacia ellos, sus ojos brillando con una furia que parecía consumir todo a su alrededor. La sombra que lo rodeaba se extendió como una red, envolviendo a Laura y al doctor Morales en un abrazo gélido y opresivo. «¡No podemos dejarlo escapar!», gritó el doctor Morales, luchando contra la sombra que lo inmovilizaba. «Si sale de aquí, no habrá forma de detenerlo». Laura, con lágrimas en los ojos, miró hacia el ídolo que aún brillaba en el altar. «Hay que completar el ritual», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Pero necesitamos más sangre». El doctor Morales la miró, comprendiendo lo que ella sugería.
No, murmuró. Pero Laura ya había tomado una decisión. Con un movimiento rápido, Laura se acercó al altar y cortó su brazo con la piedra afilada, dejando que la sangre fluyera libremente sobre el ídolo. El objeto brilló con una intensidad cegadora, y las sombras que los rodeaban retrocedieron, como si el poder del ritual las estuviera quemando. El dios rugió de dolor, su figura oscura desvaneciéndose momentáneamente, pero no era suficiente. «¡Necesitamos más!», gritó Laura mirando al doctor Morales con ojos desesperados. El arqueólogo, con lágrimas en los ojos, asintió. Sabía lo que tenía que hacer. Tomó la piedra y se cortó la palma de la mano, uniéndose a Laura en el sacrificio. Juntos dejaron que su sangre cubriera el ídolo, completando el ritual que los aztecas habían creado para contener a la criatura. La sala se llenó de luz, y un sonido como de trueno resonó en las paredes. El dios gritó, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, y su figura oscura comenzó a desintegrarse, como si la luz lo estuviera consumiendo desde dentro. Pero el ritual tenía un precio. Laura y el doctor Morales sintieron cómo su energía se agotaba, como si el ídolo estuviera drenando su vida junto con la del dios. «No podemos detenernos», murmuró Laura, cayendo de rodillas. «Tenemos que asegurarnos de que no vuelva». El doctor Morales asintió, aunque apenas podía mantenerse en pie. Juntos recitaron las últimas palabras del ritual, sellando al dios en su prisión de piedra para siempre. Cuando la luz finalmente se desvaneció, la sala quedó en silencio. El dios había desaparecido, y el ídolo yacía en el altar, ahora opaco y sin vida. Pero el precio había sido alto. Laura y el doctor Morales yacían en el suelo, exhaustos y al borde de la inconsciencia. Sabían que habían logrado detener al dios, pero también sabían que algo dentro de ellos había cambiado para siempre. La cueva quedó en silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber hasta el sonido de la respiración de Laura y el doctor Morales. El ídolo yacía en el altar, ahora inerte, como si nunca hubiera brillado con esa luz sobrenatural. Pero el aire aún estaba cargado con una energía residual, un recordatorio de lo que acababa de suceder. Laura se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. Miró hacia el doctor Morales, quien yacía a su lado, pálido y débil. «¿Estás bien?», preguntó, su voz apenas un susurro. El arqueólogo asintió, aunque con dificultad. «Sí, pero no sé por cuánto tiempo», respondió, tocándose el corte en su mano. La herida ya no sangraba, pero la piel alrededor estaba oscura, como si la sombra del dios hubiera dejado una marca en él. Laura miró su propio brazo y vio que la herida que había hecho para el ritual también estaba rodeada por una mancha oscura. «¿Qué nos ha hecho?», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. El doctor Morales no respondió. En lugar de eso, se levantó con esfuerzo y extendió una mano para ayudar a Laura. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz firme a pesar de su debilidad. Juntos comenzaron a caminar hacia la salida, apoyándose el uno en el otro para no caer. La cueva parecía diferente ahora, como si las paredes hubieran absorbido parte de la oscuridad del dios. Los jeroglíficos que antes parecían simples tallas, ahora brillaban débilmente, como si estuvieran vivos. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la cueva, la luz del sol los cegó. Habían pasado horas, quizás incluso un día entero, bajo tierra, pero el alivio de estar afuera fue efímero. Algo había cambiado en ellos. En los días siguientes, Laura y el doctor Morales intentaron regresar a sus vidas normales, pero era imposible. Las marcas oscuras en sus cuerpos no desaparecían, y cada noche soñaban con la cueva.
con el Dios y con el ritual. Laura comenzó a escuchar susurros en su mente, palabras en una lengua antigua que no entendía, pero que parecían estar dirigidas directamente a ella. El doctor Morales, por su parte, comenzó a tener visiones, imágenes de la cueva y del Dios que lo perseguían, incluso cuando estaba despierto. Sabían que el Dios no había sido completamente destruido. Algo de él seguía vivo, atrapado en el ídolo, pero también en ellos. Un mes después de su escape, Laura recibió una llamada del doctor Morales. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde otro mundo. «Tenemos que volver», dijo. «No podemos dejarlo así. Tenemos que asegurarnos de que nunca vuelva». Laura no respondió de inmediato. Miró hacia su brazo, donde la marca oscura parecía haberse extendido un poco más. Sabía que tenía razón, pero también sabía que volver a la cueva podría ser una sentencia de muerte. «¿Y si no podemos detenerlo esta vez?», preguntó. Finalmente, el doctor Morales no respondió. La línea se cortó y Laura se quedó sola, con sus pensamientos y los susurros en su mente. «Sepas algo. Esta historia no es solo un relato de terror. Es una advertencia, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que la humanidad no está preparada para enfrentar». Laura y el doctor Morales lograron contener al dios azteca, pero a un precio que aún no comprenden del todo. Las marcas en sus cuerpos, los susurros en sus mentes y las visiones que los persiguen son solo el principio. ¿Qué pasará si el dios logra liberarse por completo? ¿Qué pasará si alguien más, impulsado por la curiosidad o la ambición, decide adentrarse en esa cueva maldita? Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces hemos desafiado lo desconocido sin pensar en las consecuencias? ¿Cuántas veces hemos abierto puertas que deberían haber permanecido cerradas? Esta historia nos invita a cuestionar nuestros límites y a recordar que, a veces, el pasado debe permanecer enterrado. Ahora, quiero pedirte algo importante. Comenta con la frase: «El pasado no siempre debe ser desenterrado». Tu opinión es crucial, no solo para seguir explorando estos misterios juntos, sino también para recordarle al mundo que hay secretos que es mejor dejar ocultos. Además, no olvides darle me gusta a este video. Cada like ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas como tú, personas valientes que no temen enfrentarse a lo desconocido, pero que también comprenden la importancia de respetar los límites. Si llegaste hasta aquí, es porque eres de esos pocos que no se conforman con las historias superficiales. Eres de los que buscan respuestas, incluso cuando esas respuestas pueden ser aterradoras. Por eso, quiero que te sientas especial. Comenta tu nombre o un alias junto a la frase que te pedí, para que sepamos quiénes son los valientes que llegaron hasta el final de esta narración. Y por último, comparte este video, no solo con aquellos que aman el misterio y el terror, sino también con quienes creen que el mundo no tiene secretos ocultos. Porque, como Laura y el doctor Morales descubrieron, a veces los secretos más oscuros son los que están más cerca de nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, el mundo está lleno de historias que esperan ser contadas, pero no todas están destinadas a ser descubiertas. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos, porque como bien sabes, la oscuridad siempre encuentra una forma de regresar. Hasta la próxima, valiente. Y recuerda, algunas puertas nunca deberían abrirse